Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí para hablar de un tema histórico bien interesante. Vamos a hablar sobre esto que tanto nos gusta, que es experimentos y la culerez humana. Como cada semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Ya listos para otro episodio, otro día más. Y pues hoy fue, al menos para mí, día de mala suerte, porque me tardé hecho un poquito. Ven que llegué como unos cuantos minutos, casi un cuarto de hora tarde, porque derramé aquí todo mi puto café. No me dolió la quemada, me dolió que se cayera, que se haya caído el café. Que se haya caído. Ay, puta, porque esto es lo que me o sea, es tradición ya tenerlo aquí para estarlo chiquiteando. Entonces, verga, esa mitad me dolió, güey, en el alma. Pero ya, no hay pedo, no se llora sobre el café derramado. Verga, güey. Bueno, hoy también me encuentro con con mi colega y amigo Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto, grabando antes de un domingo ahí familiar. Mañana tenemos clase, que realmente solo es un día. Se siente de hecho muy tranquilo, la verdad, no sabía tener tantos pendientes. Ahí redactando la tesis, como quien dice, viendo qué lecturas anexar, qué autores tomar, qué ideas tomar, cómo construir un capítulo, las regañizas que me mete mi asesor. Un día normal en la licenciatura de historia. Y bueno, como siempre, discutiendo acerca de que si vamos a regresar o no vamos a regresar, pero ya están abiertas nuestras bibliotecas. Solo el tiempo lo dirá, ¿no? Solo el tiempo lo dirá igual. Y pues veremos qué pasa en este aspecto. Y pues ya con la buena nueva de que Paulino la siguiente semana inicia el proceso de vacunación con la vacuna AstraZeneca. Esperemos que Paulino no tenga los efectos de saquear museos cerca de la casa de Montejo en el Palacio Cantón. Esperemos no ver a Paulino en un póster que diga se lo ha visto, robó artefactos y se los llevó al Museo Británico. Esperemos si no pase eso. Sí, güey, ya. Como siempre, yo voy a ir hasta el pinches último. Porque Dios odia a Coatzacoalcos. Entonces, pues, quién sabe cuándo me vaya a tocar. Güey, lo culero es que tu credencial dice Mérida. No hay pedo por eso, güey. Estábamos platicando no que luego Jairo tiene tan mala suerte que capaz y entramos en octubre, güey, septiembre, y este vato ya empezó a jalar, güey. No, güey. No, pues ya una vez, vénganse, déjense caer. Con lo de la credencial de Mérida, no hay pedo, güey. Tengo manera de comprobar que vivo aquí, güey, porque pues vaya. Aparte de que mi pinche credencial trae el número de estado 31, que significa que soy de Veracruz, pues también tengo yo mis credenciales de la prepa. Y pues es el plantel de esta ciudad, entonces yo le puedo mostrar. Que te dicen, no, yo no conozco. Yo estudié en el bachilleres de aquí, o sea. Soy de aquí. Te van a decir, yo no conozco a ningún Alberto González, y te cortan la credencial con una tija. Tengo manera de comprobar, güey. No estoy preocupado por eso. Preocupado estoy de que pase lo que ya les dije, de que me toque Astra y me la pongan después de octubre, porque ahí sí me voy a preocupar y me voy a emputar. Pero bueno, lo dejo todo en manos de Secretaría de Salud del Estado. Pues bueno, ¿les parece que comenzamos? Adelante. Fierro. Ay. Puta madre con el clima. Bienvenidos a El Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal
donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso u hecho acontecido en la historia. La ciencia es una de esas maravillas humanas por las que estaremos eternamente agradecidos, pues ya que ésta nos ha dado avances en distintas materias, dándonos a entender el mundo que nos rodea o incluso alargando nuestra propia existencia. Toda ciencia requiere de un periodo de experimentación en donde las hipótesis son puestas a prueba para comprobar su veracidad. No obstante, las ciencias relacionadas a la salud humana y al humano en general pues suelen tener experimentos un poco ortodoxos, y el día de hoy les vamos a hablar de un experimento psicológico tan cabrón y tan polémico que llevó a la creación de una nueva rama de la psicología, que era la psicoética. Hoy les vamos a hablar sobre John Watson y el experimento del pequeño Albert. Pensé que iba a decir algo así como MK Ultra. Nah, ese es otro tema. Yo dije, estás dando más contenido. Ya ves, güey. ¿Alguna vez han escuchado de este experimento del pequeño Albert? No tengo ni perra idea. Nunca les tocó Pero llevar... sé que de este tipo de cosas han salido muchas culeradas. Uy, güey, te voy a ser sincero, güey. Si yo tuviera la oportunidad de estudiar otra carrera totalmente opuesta a lo que es historia o política, yo estudiaría psicología, güey. Por el pedo. No sé, yo estudiaría derecho. Pensé que ibas a decir ingeniería, güey. No sé, yo estudiaría derecho. No, güey, fuera de pedo, o sea, está interesante todo el pedo de los psicólogos. Sobre todo este tipo de cosas, güey, los experimentos, güey. O sea, aquí vamos a hablar de Watson, pero hay un chingo de psicólogos, güey. El Freud, güey. Skinner, güey. Hay un chingo de psicólogos, güey. Yo me acuerdo de lo que veía en la prepa. Y me acuerdo de este cabrón, de Watson, pero no me acordaba del experimento del pequeño Albert, güey. Y está cabrón. Pero está bien interesante, güey, pues de dónde nace la hipótesis del experimento. Así que bueno, primero tenemos que entender quién era el cabrón que lo hizo. Pues bueno, John Brodus Watson nació en Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos, el 9 de enero de 1878. Su padre, Pickens Butler Watson, era alcohólico y dejó a la familia para vivir con dos mujeres indias cuando John tenía 13 años. Eso es una culerada para esa época, güey. O sea, imagínate, güey, que te dejen por... Pero algo muy común para su época. No, o sea, común, pero era muy culero, güey. O sea, para la reputación social, mentalidades de la época, güey, le dijo, güey, virga. O sea, pero es que no solo eso. Se fue con dos mujeres, dices, ¿no? Dos nativas. Dos nativas. O sea, a ver. ¿El vato era de dónde dices? De Carolina del Sur. Ay, güey, no mames. Sí, güey. Te digo, o sea, era muy cabrón en ese tiempo, güey, hacer algo. Una transgresión que nunca perdonó porque, pues, te digo, güey, era algo bien delicado hacer eso. Pero bueno, su madre, Emma Kesia, era una mujer muy religiosa que se adhirió a las prohibiciones de beber, fumar y bailar, nombrando a su hijo John como un prominente ministro bautista con la esperanza de que lo ayude a recibir el llamado a predicar el evangelio. Se imagínate, güey. Al criarlo, sometió a Watson a un duro entrenamiento religioso que más tarde lo llevó a desarrollar una antipatía de por vida hacia todas las formas de religión y convertirse en ateo, cosa que le pasa al 99.9 de los ateos, güey. No hagan eso, banda. No hagan eso. No hagan eso. O sea, creo que por ejemplo Marilyn Manson, o sea, esto es muy de los 90s, creo, pero pues aún así, o sea, busquen Marilyn Manson, los que no lo conozcan, yo creo que es parte de cultura general, creo, o sea, de el nombre de este cantante, pero ese vato era, ¿no? ¿Qué género es Marilyn Manson? Sí lo conoces, ¿no? ¿Qué género es su música? ¿No sé, death metal? Ajá. Pero ese vato se hizo famoso. Se hizo famoso de mala manera entre los papás de los 90s, inicios de los 2000s, porque en sus conciertos rompía Biblias y la chingada. O decían que luego se chupaba el nepe. O sea, se había quitado las costillas para chuparse el nepe. Justo hoy acabo de ver yo un leyenda urbana. Y
ese vato, cuando cuenta su historia, él dice, pues yo me crié, o sea, en una escuela religiosa. O sea, mi familia era devota, una familia pues normal a cierto punto, pero yo me crié y me eduqué en ese tipo de ambiente. Y, y pues ya vemos cómo salió, ¿no? O sea, no mal, pero pues todo lo que representa para lo contra a estos esquemas religiosos. Igual hay filósofos que tienen un discurso muy anticlerical. Sí, el 99% y bien de escuelas religiosas. De los ateos se convirtieron en ateos de esta manera. Exactamente. Es como cuando yo sé que mis papás bueno, es como cuando querías ¿cómo se llama? A un niño de forma conservadora. Sí, güey. Y en el futuro te lo va a agradecer rebelándose contra el sistema. A diferencia que sea el niño lo dejas hacer lo que quiera. Literalmente, o sea, obviamente, bueno, dentro de lo normal, unas reglas, unas reglas establecidas, lo normal para que sea un buen ciudadano, mamada, y vas a ver cómo ese niño va a crecer, va a estar tranquilo, no va a constituir ningún culto, un culto que busque matar personas ni nada por el estilo. No será el próximo. Va a ser una persona normal, exactamente, y sobre todo, enséñale que si no ingresa a la escuela de artes, no se resienta con el mundo. Consuélenlo. Sí, güey. Y pueden meterle una de paga. Ahí no necesitas. Pero bueno, por un intento por escapar de la pobreza, la madre de Watson vendió su granja, trayendo a John y a su familia a Greenville, Carolina del Sur, para brindarle una mejor oportunidad de éxito. Recordemos que es muy común que los condados de Estados Unidos esté como que la ciudad principal y haya pueblitos alrededor, ¿no? Este güey era de uno de estos pueblitos, pero pues como tal podría decirse que él es de Greenville porque pues vaya, es como que la cabecera, ¿no? Entonces se lo llevan ya a la ciudad y pasar de una ubicación rural aislada en el culo del mundo a la gran urbanidad de Greenville demostró ser importante para Watson, brindándole la oportunidad de experimentar una variedad de diferentes tipos de personas que utilizó para cultivar su pensamiento sobre psicología. Sin embargo, la transición lineal sería una lucha para Watson como resultado de habilidades sociales débiles. Que pues vaya, el güey vivía en un pinche pueblito, solamente se comunicaba con su familia, pues no era la persona más hábil socialmente, ¿no? Más extrovertida, ¿no? Lo que le va a pasar a muchos niños de la pandemia. Lo que les va a pasar a muchos niños. Sí, güey, van a haber un chingo de niños introvertidos, pero un chingo. Puro para los de psicología. Que no es que sea malo. Porque yo luego he visto eso que dicen, ¿cómo se cura la introversión? Es como que, güey, no tiene nada de malo. O sea, la gente es introvertida o extrovertida. Ajá. Fácil, lo invitas a una fiesta en casa de un amigo que tenga piscina y lo tiras a la piscina, literalmente. No, y le dices a la próxima peda de que si no lleva ropa, lo van a volver a tirar con su ropa normal. Ajá. Y lo vuelven un alcohólico, o sea, esto no pasó con ninguno de nuestros amigos de la licenciatura, pues nada. Un saludo a Daniel. Pues sí, güey. Un abrazo desde Cancún a Canasí. Pues sí. Entonces, Watson se graduó en la Universidad de Chicago en 1903. Su tesis se llamó Educación Animal, un experimento sobre las características psicológicas de la rata blanca relacionadas con el crecimiento de su sistema nervioso. Así se llama su tesis. ¿Cuál es el de que pone la rata en el laberinto? Creo que sí. Supongo que sí. Es el primer documento moderno científico acerca del comportamiento de la rata blanca. En el documento, Watson describe la relación entre la mielinización cerebral y la capacidad de aprendizaje en ratas a lo largo de su desarrollo biológico. Watson permaneció en la Universidad Johns Hopkins varios años realizando investigaciones acerca de la relación entre inputs sensoriales y aprendizaje y comportamiento de las aves. Este güey básicamente experimentaba con animales, güey. Animales, sí.
Watson se casó con Mary Eccles, hermana del político Harold Eccles, mientras estaba en la escuela de posgrado. Tuvieron 2 hijos, también llamados John y Mary Eccles Watson, el último de los cuales intentó suicidarse más tarde en la vida. En octubre de 1920, Watson fue invitado a abandonar su cátedra en la Universidad Johns Hopkins debido a los rumores que recorrían acerca de la relación que mantenía con su asistente Rosalind Rayner. O sea, por eso digo, lo invitaron, güey. Básicamente le dijeron, vete a la verga. Es como... ¿Cómo se dice? A ver, voluntariamente la da huevo, ¿no? Voluntariamente la da huevo, te pedimos que te vayas. Huevo. Pues sí. Y esto se sabe o se creía debido a que la esposa de Watson, Mary, descubrió cartas de amor que Watson le había escrito a su amante. El asunto se convirtió en noticia de primera plana durante los procedimientos de divorcio en los periódicos de Baltimore, y la publicidad daría como resultado que la Universidad Johns Hopkins le pidiera a Watson que dejara su puesto en la facultad en octubre de 1920. Al dejar la universidad se dedicó al ámbito de la publicidad, pasando a trabajar como psicólogo para la empresa de John Walter Thompson y William St. Company, porque ves que luego las empresas así tienen, bueno, las empresas así como de publicidad tienen psicólogos para, vaya, sus estrategias de marketing, güey. Ajá. Como por ejemplo, hubo un chingo de cosas, güey, o aprendizajes que dejó Freud, güey, que usaron los gringos durante la Segunda Guerra Mundial, güey. O sea, hay un chingo de cosas del psicoanálisis, güey, en la publicidad de guerra de Estados Unidos. Y el caso más interesante es el del tío Sam. No sé si han visto el pedo de por qué es el tío Sam. No, güey. Fíjate, simplemente me da curiosidad ese pedo. Si lo ponemos a comparación con la de Rusia, que era la madre Rusia, que es madre contra tío. ¿Por qué aquí en Estados Unidos era tío y en Rusia era madre? Porque un tío no tiene la misma relación afectiva con su sobrino que un hijo con una madre. Entonces, okay, al tío le vale verga si el sobrino se muere. O sea, ¿entiendes, güey? Okay. Por eso es el tío. No me hayan relacionado con el completo, o sea, hay una relación más afectiva hacia... En la relación madre-hijo, güey, hay una relación más fuerte, un vínculo más fuerte, que cuando un hijo muere, la madre se siente triste, güey. Y es como que la sensación de vulnerabilidad. Pero con un tío, güey, al tío le vale verga, güey. Porque, vaya, el sobrino, pues, no es mi hijo. Está cabrón, güey. Okay. Está cabrón ese pedo. Pero bueno. En fin, eso será para otro. Sí, algún día vamos a hablar de Freud, güey. En 1920, después de la finalización del divorcio, Watson y Rayner se casaron en Nueva Jersey, criando a 2 hijos, William Rayner Watson, que nació en 1921, y James Brodus Watson, que nació en 1924, quienes se criaron con los principios conductistas que John defendió en todo momento durante su carrera. La pareja permaneció junta hasta la muerte de Rayner a los 36 años en 1935. Tras el fallecimiento de su esposa, se distanció de sus círculos sociales y se fue a vivir a una granja en Connecticut, donde pasó los últimos años de su vida, dedicando a las labores del campo. Al igual que su media hermana, William, también terminó suicidándose en 1963. Esto fue lo que le pasó a Watson. Pero pues, ya que sabemos un poquito sobre el pedo de Watson, cómo era, de dónde venía, pues vamos a ver qué era lo que él hacía, que es a lo que venimos, ¿no? Su artículo, La psicología tal como la ve el conductista, de 1913, es considerado como el acta fundacional de la escuela conductista. No obstante, la psicología conductista, como corriente filosófica, no hubiera sido posible sin los trabajos de autores como el fisiólogo ruso Ivan Pavlov, padre del condicionamiento clásico o respondiente, que estableció el esquema estímulo-respuesta, y el americano Edward Thorndike, padre del condicionamiento operante, quien formulara la ley del efecto y la ley de repetición, y cuya influencia sobre B.F. Skinner será decisiva.
No sé si alguna vez han escuchado sobre Pavlov, qué es lo que hacía Pavlov y sus perros. Con los perros, ¿no? Exacto, los perros y la saliva, güey. Es entrenamiento positivo o algo así. Básicamente logró que los perros empezaran a salivar cuando les mostraba comida, güey. Más o menos por ahí va, creo que por aquí lo puse. Pero bueno, el conductismo pone el énfasis sobre la conducta observable, tanto humana como animal, que considera que ha de ser el objetivo de estudio de la psicología y las relaciones entre estímulo-respuesta, más que en el estado mental interno de la gente. En su opinión, el análisis de la conducta y las relaciones era el único método objetivo para conseguir la penetración en las acciones humanas y extrapolar el método propio de las ciencias naturales, o sea, el método científico, a la psicología. En la historia de la ciencia se han dado auténticas barbaridades, pruebas con animales, que hoy nadie perdonaría, como por ejemplo lo que hizo este güey de la viruela, Jenner, de que básicamente le inyectó viruela a un niño, güey, así de jajas, y pues básicamente al más puro estilo en otra época. Al más puro estilo del doctor de los Simpsons, ¿no? De que te vamos a inyectar viruela, puede que mañana estés muerto o que estés vivo, pero lo importante es que lo sabremos, güey. Así, güey. No es Hoover, sí, es el otro, güey. No me acuerdo cómo se llama. Es el médico malo, güey. Pero pues sí. Por ejemplo, se hacían pruebas con animales que hoy nadie perdonaría, o investigaciones de conducta con personas como la de la cárcel de Stanford, que se ha saldado como una especie de pasado incómodo sobre los límites de la experimentación, y ahorita vamos a ver sobre eso. Sin embargo, pocos se pueden acercar por su carácter perturbador al denominado experimento del pequeño Albert, que fue un salvaje intento por probar que que las fobias pueden ser condicionadas y aprendidas. O sea, hace que básicamente la idea que tenía Watson era: las fobias que nosotros tenemos provienen de nuestros traumas de bebés. Ok. Y entonces él decía: si estas fobias provienen de nuestros traumas de bebés, yo puedo con un bebé insertar una fobia y quitársela. Porque eran tres fases del experimento. Empezar a ¿cómo se llama? A generar la fobia, insertarla, ya tenerla y luego quitársela. Eso es lo que quería hacer. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero básicamente esa era la hipótesis general de que las fobias que nosotros tenemos son traumas de bebés que no recordamos. Okay. Está cabrón, güey. O sea, tú no puedes pensar ay, güey. Y ahorita vamos a ver. Ajá, es como que sí, esa está verga. Y es que hasta cierto punto podría tener sentido, ¿no? Ajá, podría, güey, pero tú dices, bueno, no necesariamente. Bueno, ¿sabes qué, vato? Yo tengo una fobia a las putas agujas. Pero, bueno, pero no tiene que ser necesariamente. Vaya, ¿sabes qué pasa con estos pedos? Que yo siento que todo lo que. Yo les iba a preguntar ahorita si creen que la psicología es como tal una ciencia. Sí. Porque todo lo que en donde está implicado el ser humano es muy. ¿Subjetivo? ¿Cómo se llama? Muy subjetivo. No puedes aplicar una regla general, ¿sabes? A los fenómenos humanos o a acciones humanas, porque no sabes si va a ser por ley el mismo resultado siempre. No es como con los fenómenos naturales, que tú hasta cierto punto puedes decir, bueno, si pasa A, el resultado va a ser B, ¿no? O puede ser C. Entonces es lo que les iba a comentar, si creían que esta madre podía calificar como una ciencia así pura y dura, o pues un intento más o menos de llevar a cabo acciones científicas, ¿no? Más que nada. Yo sí creo que es una ciencia, güey, porque sí se le puede aplicar el método científico. Ajá, vaya. Es refutable todo eso. Ajá, sí. No me voy a meter. Yo siento que iba a decir como la economía, güey. O sea, la economía sí, obviamente, no dudo que tiene herramientas que se pueden aplicar. Ahí va. Yo lo pongo en ciencias exactas. Hay economía. Hay muchas teorías.
Ni lo dejo, Sí. mejor no entro en ese debate. Bueno, yo le iba a decir un poquito como no me acuerdo dónde lo puse, creo que en Facebook, que respecto a la apreciación cientificista, no que tengan métodos que se pueden aplicar y que tengan leyes que hasta cierto punto se puedan llevar a cabo, ¿no? Sino que yo lo digo, bueno, la psicología y un poquito también la economía la veo como la meteorología cuando quieren ser cientificistas. Y es que yo confío un poco más en la meteorología, ¿no? O sea, de que prediga que vaya a llover al día siguiente. Es mucho más factible que de pronto un grupo economista diga, ¿sabes qué? En 2 años pueda que haya inflación, ¿no? Y que se cumpla verdaderamente. Es una cuestión de probabilidad. Ajá, exacto, porque es una cuestión Sí, exacto de es probabilidad. como donde incluyes al humano y el humano es no muy... sé si lo hablé contigo, güey. De que no me acuerdo si era una cosa que decía Rusarín, güey, o lo sacamos entre nosotros. De que la economía tenía el mismo carácter predictivo que la astrología. Fue entre nosotros. Creo que lo dijo este Sí, vato, güey. fue Rusarín el que dijo esa Sí. madre. Lo dijo este vato y lo comentamos Sí, entre ¿verdad? nosotros. Que obviamente no es así, no. ¿verdad? O sea, Se no, mamó, no es así. pero sí tiene un poco de Se verdad. mamó. Ajá. Entre ese mame está un poco- este hay pedo un poco de verdad. fetichista. Es la cuestión ese aspecto metodológico de que, bueno, o sea, al final la economía usa un aspecto metodológico para predecir hasta cierto punto ciertos, Sí. ciertos eventos que se pueden dar en la economía mundial. Pero hay unos cabrones en Wall Street que tienen sus mañas y saben manipular el mercado, pero son... Pero aún otros así temas perdieron Ahora- contra los güeyes de Reddit. responder. Ay, sí, Exacto, güey, ¿no? cabrón. O sea, pero... Y es que ahí está el factor humano. Logra ver un pano. Es que hay tantos factores, güey, que Y es ahí... Sí. es muy difícil, güey. O sea, es como que Pero, te presenta varios ahora- caminos. En este sentido también, güey, y la gente que hace eso, ¿no les parece que tienen un poquito de psicopatía? O sea, ¿por qué? Porque ahí te va. Es una persona infligiendo dolor a otra o a otros seres vivos, ¿no? En el caso de los que hacían experimentos con las ratas o la chingada. O sea, si no creen que hay un poquito, inclusive entre los científicos que lo hacen con fines, por así decirlo, de investigación, de tratamiento de curas, la chingada, si no creen también que hay una relación entre estas personas y los psicópatas, porque pues es sabido que también a los psicópatas les gusta hacer este tipo de cosas con diferentes fines, pero a final de cuentas estás infligiendo dolor a otro ser vivo que, vaya, no es una planta, ¿no? O sea, que tiene reacciones ante el dolor, Hay una teoría muy interesante sobre eso. tiene reacciones ante el dolor, y yo lo digo también por este punto, y es que hay investigaciones que relacionan no me acuerdo cómo se llama este pedo de las personas que coleccionan las mariposas con cierto tipo de condiciones mentales. O sea, la gente que le gusta coleccionar insectos más que nada, que colecciona insectos y que los pega en lugares de madera o algo así, no sé. Entonces es este rollo Sí, ese que me dices. de una cierta afinidad entre personas que podrían ser psicópatas o que son psicópatas y este tipo de investigadores. Sobre todo estos psicólogos, que sí se pasaron de chorizo. Sí. Mira, fíjate, Pero- güey, que yo, la neta, ahorita lo vamos a ver. El experimento sí está culero, güey. Lo que él hacía sí estaba bien un poquito mierda. Porque hasta cierto punto, Mira, fíjate. si él lo Mira, hubiera hecho. si dices la palabra mierda, seguramente no sea A ver, poquito, güey. A ver, es que bueno, Porque no hay media mierda fea, o sea, mucha mierda, poca mierda fea. O sea, la mierda es mierda, güey. pues sí, güey, pero hay una mierda más apestosa que otra. Pero bueno, yo lo estuve leyendo, güey, y básicamente armé este guión en base a un artículo entero sobre el experimento. Y la neta yo sí noté, güey, que el artículo era muy tendencioso. Era muy tendencioso en el sentido de mostrártelo como si fuese la cosa más mierda del mundo, que es lo más culero que se has hecho. Y al chile vamos a ver, güey, que aunque sí está culero, no es lo más culero que nos hemos encontrado en experimentos psicológicos, güey. Está el experimento ruso del sueño, güey. El MK A la Ultra. Hay Pero te hay digo, un montón, güey. por personas que va lo mismo, güey. O sea, son Cosas. personas que dicen en nombre de la ciencia y la chingada. Vato, a lo mejor tengas un poquito de condición psicopática, o sea, de psicopatía. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos lo de la y psicoética. lo güey. están disfrazando, Una cuestión
Una cuestión que hay que tener igual en claro es Sí, contexto histórico, ¿no? Donde vive la persona. O sea, a veces hay que verlo desde nuestra óptica moral del siglo XXI y que ahora Pues todo sí, es funable. Digo, ahorita lo vamos a ver Sí, porque sí. vamos a ver sobre Tengo un meme sobre eso. las repercusiones que deja este experimento. Pero bueno, la idea del experimento del Bueno, pequeño vamos a ver Albert qué surgió pasa. de la mente de John Watson, que ya lo sabíamos, ya vimos quién es, que desde 1913 había comenzado a probar en animales sus tesis. Estas ideas que tenía Watson venían directamente de los estudios de Ivan Pavlov, que ya hablamos de él y ahorita vamos a hablar más de él, que era un fisiólogo ruso que ganó el Nobel en 1904 por sus estudios sobre el sistema digestivo, pero que también sentó precedentes sobre la psicología. Pavlov describió por primera vez el sistema de aprendizaje asociativo que hoy conocemos como el condicionamiento clásico, que basa el comportamiento de los animales y que Watson lo quiso hacer en personas en una secuencia estímulo-respuesta. Quizá que tengan un perro hoy, quizá quien tenga un perro hoy podría hacer los experimentos que realizó Pavlov. El científico ruso se dio cuenta que sus perros salivaban cada vez que se les presentaba un plato de comida, y fue introduciendo en cada toma el sonido de una campana. Al final, con solo escuchar la campana y aunque no hubiera comida, los perros salivaban. Entonces había conseguido detectar un comportamiento y trasladarlo a un estímulo distinto. O sea, de la comida la convirtió en un sonido, güey, que el sonido provocaba lo mismo que cuando le mostraba la comida. O sea, es que te digo, güey, o sea, son experimentos como esta, que son así que... Espérate, como la escena esta de Office, ¿no? Cuando Jim le aplica este pedo a Dwight con los Altoids, que cada vez que escucha el sonido de Windows turum, le decía a Dwight que es un Altoid, y el vato así cada rato hasta que un día hace sonar esa madre y no le da este pedo, y el vato automáticamente extendió la mano, y como no le dio nada porque no supo por qué lo había hecho, empezó a decir: tengo la boca toda seca, dice. Sí, güey. Porque siento amargo. Sí, güey, es básicamente eso. Entonces Watson extrapoló, pues es lo que te digo, extrapoló de manera radical, que te digo que es muy tendencioso, el condicionamiento clásico a sus ideas sobre cómo funcionaba la respuesta emocional de los seres humanos. Creía que en psicología lo único viable en estudios científicos eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre los rasgos heredados y los instintos como causa de un comportamiento, y en su lugar habló del poder ilimitado del condicionamiento y del entorno para moderar cómo actuamos. En resumidas cuentas, partió de la idea de que el ser humano era un lienzo en blanco sobre el que sus experiencias condicionaban todo, que viene un poquito con la idea de Marx, de que sobre la naturaleza del ser humano, de que Marx decía que el ser humano no era bueno ni malo por naturaleza, sino que era un lienzo en blanco que iba forjando su propio camino en relación a los sistemas a los que estaba atado. Entonces va un poquito por ahí la lógica. Igual tiene un poco de sentido desde la criminalidad, ¿no? De que eso de que la maldad se heredaba. O sea, uno era bueno según también su familia. Bueno, o sea, la cuestión, bueno, que parte Marx con el materialismo histórico, bueno, es este aspecto de que realmente el hombre y todas sus ideas, todos los aspectos ideológicos tienen que ver mucho con el aspecto del sistema económico, de las condiciones históricas y bueno, todas esas cuestiones que al final lo forman. Para que no estén mamando luego con que Marx no sé qué, y cualquier cosa que huelan a Marx es como de que, güey, fuchi, no, vato, Marx habló de muchas cosas, de un chingo de cosas. Un chingo de cosas, no Marx era economía. una pilinga, güey. Ajá, güey, es una pilinga, güey. Mira, honestamente tuvo mejores ideas que todos los. Sí, entonces, esto es una parte de su trabajo, o sea, y se está aplicando en esta parte de psicología. Sí, güey. O sea, tiene un cierto fundamento, ¿no? O sea, Yo lo veía más en una cuestión económica, pero. Bueno, o sea, pero hacer este salto, o sea, y relacionar este salto de que
el ser humano no es que nazca con cierta condición emocional o psicológica, sino de que la aprende, o sea, o es fruto de su ambiente. Y relacionado también con lo que decía Mark, que comentaba ahorita Alberto, pues también es importante, o sea, ves esta faceta también. Uh-huh. Entonces, pero bueno, superen sus miedos, Vox. Pues va. En sus tesis de Watson, pues daba aportaciones que en parte siguen vigentes, aunque dejando serias dudas sobre no solo sobre su ética, sino también sobre su método para seleccionar al individuo en donde probó todo esto. Un bebé que para más dolor habría sufrido durante sus primeros meses de una infancia muy poco saludable. Watson llevaba unos años como investigador interno en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, cuando en 1920 comenzó con el experimento del pequeño Albert. Su objetivo era probar en un bebé de escasa edad y lo menos condicionado posible cómo el ser humano podía adquirir miedos por entornos condicionados, después trasladar estos miedos a otros estímulos y por último intentar corregirlos. Lo malo es que la idea es que nunca logró revocar los efectos de aquellos miedos que inoculó el bebé, pero ahorita vamos a ver por qué. No porque lo haya matado, no mató al bebé, sino que pasó otra cosa y ahorita vamos a ver qué pasó. La idea de provocar miedo al bebé no era cruel en sí misma, aunque pues sí era un poquito culera, porque pues, no mames, güey, estás asustando a un bebé. En su opinión, los niños recién nacidos solamente presentan tres sentimientos reconocibles: el miedo, condicionado por los ruidos fuertes y la falta de sustentación; el amor, condicionado por las caricias; y la cólera, cuando se le impedía realizar movimientos. Simplemente el miedo era el más fácil de condicionar y probar de los tres. El investigador y su ayudante Rosalind Rayner, quien acabaría firmando el artículo que muestra sus conclusiones junto con Watson, encontraron a Albert en un orfanato para niños inválidos, según cuentan ellos mismos en su exposición. Su madre trabajaba como nodriza allí, amamantando a otros niños, mientras el pequeño Albert se criaba en ese entorno hospitalario y en cierto modo frío, ideal para que fuera el lienzo en blanco que necesitaban. Cito: nadie lo había visto nunca en estado de miedo o cólera. El niño apenas había llorado desde que nació, relata Watson y Rayner en su estudio publicado a finales de 1920. Así pues, a la edad de 8 años y 26 días probaron su primera toma de contacto. Expusieron a Albert a una fogata y a varios animales, y el niño no le tenía miedo a nada. Solo lloró en esa primera vez cuando Watson golpeaba fuertemente una barra metálica, cumpliendo con el patrón que había marcado de que los lactantes tienen un rechazo innato a los ruidos bruscos, y es por eso que no tienen que llevar niños al cine, porque los bebés tienen un rechazo innato a los ruidos fuertes y por eso se ponen a llorar. O sea, por eso no tienen que llevar bebés al cine. El mismo estímulo que tú tienes cuando alguien pone música fuerte. O sea, no lleven bebés al cine, porque no por ser culero, pero es que a los propios bebés les hace mal. 2 meses después, el experimento comenzó. La idea era ver si podían influir a Albert para que temiera a distintos estímulos. El primero de ellos fue una rata blanca de laboratorio. Al presentársela a Albert, el niño quiso alcanzarla, la tocó, hizo varios ademanes de acercarse más a ella, y en ese momento Watson hizo sonar la barra metálica. O sea, básicamente estaba el bebé, güey, y acá atrás tenían la barra metálica, donde el bebé no la podía ver. Entonces cada vez que la quería agarrar, le metían un putazo a la barra, güey, para hacerla sonar. Y eso es lo que asustaba al bebé. Cuando le da el putazo a la barra, el niño se echó para atrás alterado. Lo vieron intentar una vez más. El niño extendió su mano para tocar la rata y la barra volvió a sonar. En ese momento Albert se puso a llorar y ya se habían cumplido el primer condicionante.
Cito, para no perturbar al niño seriamente, postergamos el resto de pruebas una semana. Escribió Watson en una de las pocas muestras de empatía que dejaba ver el texto. El problema es que después se sucedieron 3 jornadas aún más duras para el bebé, con solo 5 días de lapso entre ellas. En la segunda jornada, Watson realizó 7 intentos para que el niño llorara al presentarle a la rata y hacer sonar la barra metálica. En el octavo, solo con la presencia de la rata y sin sonido, el niño empezó a llorar sin más. Entonces ya habían logrado, güey, que le tuviera miedo a la rata, cuando al principio no la tenía, güey. Y es que le tenía miedo a la rata porque ya había condicionado de que cuando está la rata, sí, suena el metal, güey. Como que ya le habían creado la fobia. Uh-huh. El propio investigador lo contaba así. Cito: intento número 7. Estimulación conjunta con rata y sonido. El niño comenzó a moverse violentamente y lloró, pero no se cayó. Intento número 8. Rata sola. En el instante en que se le mostró a la rata, el bebé comenzó a llorar. Casi instantáneamente giró bruscamente hacia la izquierda, cayó sobre el lado izquierdo, se puso a 4 patas y comenzó a arrastrarse tan rápido que fue atrapado con dificultad antes de llegar al borde de la mesa. La reacción fue tan... No se les cae. Imagínate. La reacción fue tan convincente como habíamos representado teóricamente. En total se dieron 7 estimulaciones conjuntas para provocar la reacción completa. No es improbable que, si el sonido hubiera sido mayor, el número de estimulaciones conjuntas se hubiera reducido sustancialmente. O sea, básicamente el güey está diciendo que ya lo habían logrado, pero que si le hubieran dado todavía más fuerte a la barra, lo hubieran logrado más rápido. Ok. Sí, güey. El experimento siguió con 2 jornadas más, cuando Albert contaba con 11 meses, y una última cuando tenía 1 año y 21 días. En ella, Watson comprobó el segundo de sus puntos de partida, el mecanismo conductual que había hecho que el bebé temiera a la rata, a la que al principio no tenía miedo, era también transferible a otros estímulos. Entonces lo que el güey quería hacer era que ese miedo que le tenía a la rata se le pudiera pasar a otras cosas y provocarle miedo a otras cosas parecidas a la rata, que le recordaran a la rata, pues. Okay. Para ello cambiaron a la rata por un conejo, un perro o un abrigo de piel, todos elementos peludos que el niño pudiera asemejar con el tacto de la rata. En todos ellos, Albert acabó llorando, sin necesidad del ruido, aunque sí que se introdujo en alguna ocasión un nuevo refuerzo, presentando de nuevo a la rata junto con el sonido metálico, para que no empezara a formularse la idea de que solamente con la rata. Entonces le ponían la rata, le tocaban y le cambiaban por el conejo, por el perro, le volvían a poner la rata y lo iban cambiando así, para que no se le fuera el pedo de que la rata representaba peligro. El único momento de paz del bebé durante el experimento era cuando, para aislar los resultados entre distintos estímulos, le dejaban jugar con un bloque de cubos. En ese momento, ¿Con un bloque de cubos. Ah, ok. Con Legos, güey, pon tú. Pero de los grandotes, sí. De esos que no se pueden tragar. En ese momento, Albert dejaba de llorar y se ponía a jugar, así nada más, como sin nada, como un pinche bebé lo haría. Pero en la última prueba, cuando Albert ya contaba con 1 año de edad, se introdujo un objeto aún más desconcertante. Una máscara de Santa Claus. Y Albert también lloró sin más. Cito: estímulo con máscara de Santa Claus. Retirada, gorgoteo. Luego la intenta bofetear sin llegar a tocarla. Cuando su mano fue forzada a tocarla, él gimió y lloró. Su mano fue forzada a tocar la máscara 2 veces más. Él gimió y lloró en ambas pruebas. Finalmente lloró ante el mero estímulo visual de la máscara. Esto es lo que puso Watson en su diario. El experimento siguió con esto ya lo puse. Por desgracia, el último tramo del experimento quedó inconcluso. Y era el más importante, que era quitarle los miedos que ya le habían hecho al bebé. Según relatan Watson y Reiner, cuando intentaron comenzar esta fase,
el pequeño Albert había sido adoptado por una familia de otra ciudad. Porque ellos no eran, o sea, no era su hijo, güey, era un bebé de un orfanato, güey. Entonces llegó alguien y dijo, yo quiero adoptar a ese güey, y se lo llevaron. Eso pasa por no leer. Ellos dos, el investigador y su ayudante, fueron despedidos a los pocos meses de la universidad, en parte por los problemas éticos que generó el experimento, y también por salir a la luz pública que mantenían una relación sentimental, que era algo prohibido entre compañeros en la institución. Sobre la identidad del pequeño Albert se han dado varias búsquedas, de las que dos de ellas son las más probables. La más reciente data de 2014 y es la que al día de hoy se da con más posibilidades de ser cierta. Los investigadores Russ Powell y Nancy Digdon repasaron el censo y documentación de la época y concluyeron que Albert era William Barger, un hombre que falleció en el año 2007 y cuya madre biológica trabajó en el orfanato del que sacaron al pequeño. Barger, según testimonios de sus familiares, había tenido siempre una fobia especial a los perros y otros animales peludos. ¿De dónde la habrá sacado? ¿Quién sabe, no? La segunda hipótesis que se maneja es anterior y en cierto modo quedó relegada con la de Barger, pero de ser cierta dejaría aún en peor lugar a Watson. Esta otra búsqueda de Albert fue realizada por los psicólogos Hal Beck y Sharmar Levinson en 2009 y fue publicada en la American Psychological Association. En ella se concluye que Albert murió a los 6 años de edad por culpa de padecer hidrocefalia. Este hecho, añadido a la posibilidad de que fuera congénita, se traduce en una crítica al trabajo de Watson que muchos psicólogos contemporáneos mantienen, que no solo porque era un pinche bebé para sus experimentos, sino porque seguramente no era un niño normal. No era un niño sano, vaya. Tenía hidrocefalia, güey. Los niños con hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Cabeza chiquita. Sí, güey, tenía el cráneo más chiquito de lo normal. Esa es la hidrocefalia. Entonces agarra un niño con hidrocefalia para hacer esas cosas, güey. Que es cosa que está aún más culera de lo que ya de por sí era, ¿no? Entonces, no solamente era el pedo de que usó un niño para sus experimentos, sino que también era un niño que no estaba sano y que su capacidad... Sí, güey, un niño que de por sí ya iba a tener dificultades, güey, en la vida, y aparte le agregas el pinche miedo a los animales, güey. Que no, fíjate que no. Bueno, se supone que el... Digo, porque su punto era como tal, o sea, programar una persona normal. Entonces dije, partiendo de esa premisa, supongo que al momento de seleccionar al individuo, pues mínimo habrá... Pues quién sabe. Igual te voy a decir algo. Yo no me creo esta versión de la hidrocefalia porque hay fotos del experimento y tú, güey, puedes identificar a un niño con hidrocefalia, güey. Y ese niño no tenía hidrocefalia en las fotos. Es un niño normal, güey. Era Photoshop. Es que era Photoshop. Igual, mira, creo que hasta hace poco dieron a conocer que el cerebro como tal se desarrolla ya completamente hasta los 2 años, ¿no? 2 años y cacho, más o menos. Pues sí, güey, pero es que la hidrocefalia es algo de nacimiento, güey. No, yo me refiero a cómo impactaría eso en el experimento. O sea, un miedo que te está dando cuando tu cerebro apenas está pues terminando de desarrollarse como tal. Pues sí. O tus neuronas. Sí, bueno, realmente el cerebro como tal, así en su fase final, no se termina de desarrollar hasta como los 18 años. O sea las últimas partes. Es por eso, güey, que justamente en la gran mayoría de los países está prohibido para los menores de 18 años beber alcohol, güey. Porque el beber alcohol antes de los 18 años, güey, puede afectar en esa fase final del desarrollo del cerebro, güey. Ok. Sí, güey. Pero bueno,
Entonces, las características de Albert no eran de un niño sano y que su capacidad para apenas mostrar miedo y lloros durante sus primeros meses de vida pudieran estar provocados por un daño neurológico debido a su enfermedad, tal como describió y criticó la Asociación de Psicología Americana años más tarde. Entonces vemos que este experimento, aunque partía de una premisa interesante, güey, porque sí está interesante pensar, güey, que nuestras fobias son eventos traumáticos de nuestra niñez que no recordamos, pues digamos que a la gente, los psicólogos del mundo como que dijeron, no mames, nos pasamos de verga, y pues comenzaron a preguntarse hasta dónde estaba el límite en donde se puede realizar una investigación, güey. Entonces, ya en 1978 se llegó a un acuerdo. Promulgados en 1978 por la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos respecto a la investigación biomédica y conductista en Estados Unidos, en el conocido como Informe Belmont, los principios psicoéticos fundamentales suponen una ética de mínimos. El informe propone 3 principios fundamentales, estando los 2 primeros ya más o menos recogidos en los códigos deontológicos vigentes en las profesiones de corte sanitario de la época. Porque ya ven que los médicos juran una cosa cuando se gradúan, güey. Hacen un juramento. El hipocrático, ¿no? Tiene un código de ética. Pues estamos de regreso otra vez aquí. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ya. Yeah. Sí, no sé qué pido con esto, pero bueno. Sigue grabando esta madre, güey. Así que, ¿en dónde nos quedamos? Sí. En donde los criterios okay. éticos para los sujetos. Pues sí. Pues bueno. Entonces, este pedo viene de que, pues, vaya, los médicos hacen un juramento, güey, cuando se gradúan. No sé de qué es el juramento exactamente, pero básicamente es de que no van a revelar los datos de los pacientes, ¿no? O la información. Que no solamente son los médicos, también lo hacen los abogados. Los abogados también tienen un juramento de ese pedo. Pero bueno, entonces los principios son el principio de dignidad humana, el principio de beneficencia, principio de justicia, principio de autonomía y otra vez el principio de dignidad humana porque lo puse mal. Pero bueno, todo profesional y especialmente los dedicados a la salud humana asumen que toda persona sin distinción alguna reclama para sí el estatus de supremacía por encima de todos los seres de la creación. El psicólogo, al actuar entre iguales, valora su dignidad y la de los demás. Entonces, repasando todos estos principios que vimos, el principio de beneficencia exige al profesional hacer lo posible por producir el bien a través del ejercicio profesional. O sea, hace que, pues vaya, no le vayas a hacer mal a alguien. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Haz que esa persona salga beneficiada con tu trabajo profesional, ¿no? El principio de justicia reclama un trato igualitario para los posibles beneficiarios de la atención profesional del psicólogo en el destino de recursos materiales y humanos, así como en la distribución de beneficios y riesgos, como claves para entender qué puede considerarse un trato igualitario. El informe Belmont incluía varias fórmulas en las que compendiaba el distinto modo de entender la distribución de justa de recursos. O sea, a cada persona una participación igual, a cada persona de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus esfuerzos individuales, de acuerdo con su contribución social y de acuerdo con sus méritos. Entonces, básicamente vas a tratar a todos igual, no vas a tener tratos preferenciales o algo así, ¿no? Pues bueno, el principio de autonomía
supone el reconocimiento del derecho del paciente a participar en la toma de decisiones sanitarias que le puedan afectar. O sea, básicamente es que tú no puedes hacer por tus huevos algo. Siempre tienes que tener la autorización del paciente. Que es básicamente lo que luego pasa cuando a uno lo operan. Que cuando a alguien así lo tienen que operar de emergencia, los médicos no pueden operarlo así de huevos. Tienen que primero tener una autorización, güey, por parte de la familia, o ya sea de la misma persona, ¿no? Pero bueno, entonces vemos como este experimento de Watson, pues, significó una revolución del pensamiento. Hasta dónde chingados podían ir los psicólogos, güey. O bueno, y la medicina en general, porque no solamente los psicólogos hacían experimentos culeros, güey. También los médicos normales, güey, vemos los experimentos de la lobotomía, por ejemplo. Esa madre se experimentaba, güey, y es igual de culero. Pero pues sí, ¿no? Entonces, pues, con eso llegamos al final de esta historia del experimento del pequeño Albert. ¿Qué opiniones tienes sobre este pedo, Pau? Que es que está muy culero, güey, las dos versiones, ¿no? De las posibles, bueno, del posible fin que pudo haber tenido el pequeño, o sea, ya en su vida adulta. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como que estos límites, o sea, ¿dónde queda el límite entre el científico y la persona que pues a lo mejor ya tiene una condición ahí medio extraña, ¿no? O sea, y tiene razón Yoshi, o sea, hay que ver la mentalidad de la época, pero de hecho también estaría interesante. Yo a ver, voy a dividir esta parte en dos cosas, y es que va a estar muy padre en el futuro cuando se hagan estudios sobre la criminalidad desde la historia e incluyan ¿cómo se llaman? Los signos de psicopatía desde la infancia, o sea, cómo cambian o cómo es que llegaron a cambiar desde inicios del siglo XX en el futuro, ¿no? O sea, pero pues eso va a ser ya para futuros historiadores. Yo siento que va a ser bastante interesante. Y el punto principal que tenía era sobre ay, se me fue el pedo, pero era sobre, ¿cómo se llama? Sí, esta condición de dónde acaba esta línea entre el hacer científico y ya otra condición también un poquito psicópata, ¿no? O sea, no psicópata en el sentido de que sea una persona que vaya a matar a alguien, o sea, esta persona que hace el estudio, sino que tiene estos rasgos, ¿no? O sea, por la cuestión de infligir dolor, o sea, es con lo que yo cerraría con esta pregunta, ¿no? ¿Dónde queda esta línea y si tiene que ver la condición de la época? O sea, si la cuestión primordial de estas actitudes que yo tengo ahorita y que pueden ser síntoma de que más adelante yo puedo llegar a cometer un crimen, varían de una u otra forma con el tiempo. O sea, este hecho de torturar animales, por ejemplo, o sea, en el caso muy puntual de los asesinos seriales que decían, no, es que muchos por así decirlo, torturaban animales. Bueno, esto en la línea del tiempo, cómo se mueve, ¿no? O sea, ha sido siempre así, ha sido de otras formas, y pues no estamos muy lejos. O sea, son los años 20, 100 años. O sea, ¿qué tanto se ha movido esta línea ahorita? Ahorita sí, a lo mejor podríamos decirlo, ¿no? O sea, si un investigador hace ese tipo de experimentos, decir, ¿sabes qué? Si tenías conductas un poquito psicópatas. O sea, repito, no para que vayas a matar a alguien, sino que reflejan psicopatía. Pues es que sí, pero a la vez como que también te quedas con la duda de, ok, lo que este güey está dando como hipótesis es una hipótesis muy cabrona, güey. Es una hipótesis que neta, güey, es muy interesante. Y aquí el pedo es que la única manera de llegar a comprobar esto es mediante este método que él hace, y le dicen que no porque no es ético, entonces nos vamos a quedar sin esa información, güey, porque nunca se va a poder hacer porque no es ético. Si eso se quisiera hacer hoy, ¿no? Sí, o sea, no discuto eso, porque sí, o sea,
hay cosas que, vaya, lamentablemente requieren este tipo de acciones, pero, o sea, uno no es inmune a ciertas sensaciones cuando haces cierto tipo de actos sobre otras personas o sobre otros Sí, güey. sobre otros animales. O sea, ahí va el punto, ¿no? Bueno, pues sí. Tú, algo que tengas que comentar, Yoshita, acá. Solo que, bueno, el experimento, bueno, primero que nada hay que entender al personaje como un hombre de su tiempo, con una mentalidad, o sea, es muy chingona la hipótesis que él propone en su principio. O sea, entiendo el punto del experimento al fin y al cabo, y los medios que al final roza hasta dónde es correcto, hasta dónde es ético realizar X o Y experimento. Entonces, roza entre eso. Y bueno, cuando se hace público vemos todo el pedo que se desarrolla de alguna otra manera. Podemos ver el pensamiento general de una sociedad, viéndolo, ya no pensando en el personaje como alguien formado dentro de la psicología que busca al final formar nuevos paradigmas dentro de su disciplina, dentro de su ciencia, etc. Y vemos cómo eso contrasta en crear un mecanismo que regule estos aspectos, porque si bien de alguna otra forma esto permite el progreso humano, no dejas de significar tal vez la frase donde dice el fin justifica los medios. Una vida vale la pena todo el progreso de la humanidad. Son cuestiones que son, digamos, que siempre están sobre la mesa. Y al final es como que, bueno, o sea, es como que, siempre lo he dicho, dicen algunos la moralidad, pero hasta qué tipo de moralidad estamos hablando, qué tipo de ética estamos viendo, qué tipo de mentalidad estamos viendo. Hoy en día si hiciéramos un experimento es como así, más o menos esa discusión entre, bueno, si tú te vieras forzado a elegir entre, bueno, salvar a un niño o salvar a un grupo de personas grandes, mayores, ¿a quién salvas, no? Va más o menos así. En efecto, podría ser bien, ¿no? En este aspecto. Es como que, bueno, es lo que nos deja ver el experimento como tal. Pero al final, o sea, yo siempre lo he dicho, no podemos satanizar. No podemos decir, ok, es cierto, estuvo mal lo que hizo en este aspecto. Más algunos permisos que, bueno, algunas regulaciones que se tuvo que saltar. Ok, eso estuvo mal. Pero viéndolo desde una óptica como historiador, con mis elementos metodológicos y conceptuales, en la práctica al final es parte del conocimiento. Sí, nosotros lo veríamos desde arriba, ¿no? Es como que, bueno, está ocurriendo esto. Pero, por ejemplo, plantearlo a lo mejor como hombre de su tiempo está cañón, porque sus mismos colegas, por así decirlo, en su mismo tiempo, están diciendo, oye, como que te estás pasando de lanza, güey, o sea, ya al grado de armar todo un esquema que diga, ¿sabes qué? Para que no nos pasemos de lanza, o para regular lo que es pasarse o no de lanza. Sí. Está muy padre todo esto, lo que es historia de la ciencia. Y es donde, lástima no tomamos la materia. Vemos donde es como que, bueno, estos no, es que es no, muy aparte, tarde. Esto de que se crea la psicoética, güey, cuando ya se establece, es hasta los 70, güey, 50 años después. Entonces, así como que tan contemporáneos, como los aspectos pues, de no la eran bioética los que lo criticaban, güey. O sea, eso ya se dio un poquito después. Pero viendo güey, más que básicamente esta idea referir, de la ética en la ciencia, esta ética en todo lo que tenga que ver con la salud humana y el humano, pues viene después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, güey, que los nazis experimentaban con los judíos, güey, y que los nazis descubrieron un chingo de cosas muy interesantes que al día de hoy seguimos usando. Pero el peor es cómo consiguieron esa información, güey. Y es a partir de ahí que ya se comienza a tocar el tema de hasta dónde podemos llegar a poner un límite, güey, en donde podamos investigar sin ocasionarle un perjuicio a alguien. Y eso ya es postguerra, güey, 20 años después. Es como la cuestión de es como la cuestión de la bioética.
todos esos aspectos, por ejemplo, de la eugenesia y la eutanasia. Por ejemplo, o sea, es como que este aspecto de hasta qué punto es, bueno, igual la muerte clínica, con estos debates de hasta qué punto la persona tiene derecho a decidir si quiero vivir o quiero morir. Hasta qué punto realmente. Y es como que, güey, o sea, sí te ponen un dilema. Hasta el tema de la, si me equivoco, de la eugenesia, en el caso de hasta qué punto es ético modificar genéticamente a una persona, hasta qué punto es ético clonar a una persona, una diversidad de cuestiones. Hay una película muy buena que es la de Kata, que, bueno, habla acerca de, bueno, en un mundo donde la eugenesia es pues, una práctica muy común para los hombres. Y, bueno, habla acerca de cómo las personas que no nacieron por este método, o sea, te das cuenta de que, güey, son los marginados de la sociedad y cómo, bueno, intentas construir una sociedad perfecta y cómo esta persona que es un marginado al final logra saltarse todos estos filtros para hacerse pasar desapercibido y lograr, bueno, al final su sueño era ser astronauta y lo logra y todo el pedo. Pero es como que te pones a ver este dilema ético, hasta qué punto desarrollar un paradigma o cierto avance en la sociedad repercute para un bien mayor, y ese debate o puede ahorita que perjudicar comentamos, demasiado hasta qué sociedad. punto se puede, entonces, como que, bueno, son los puntos. vaya, extender o meterse con un humano. También nace cuando en los 90 se clona la primera oveja, güey. Bueno, sí. Es decir, hasta qué punto podemos llegar con nuestras mamás de clonar La gente. oveja Dolly, sí. Y eso viene de... ¿Cómo se llamaba la pinche oveja? ¿Sally? No me acuerdo. Dolly se llamaba. Hay una serie muy chingona Dolly. que trataba todos estos temas relacionados a la ética en la ciencia que se llamaba The 11 Hour. La hora 11. No me acuerdo en español exactamente el nombre porque en ese tiempo cuando veía la televisión recuerdo que así lo anunciaban, The 11 Hour, esta serie. Y es sobre un científico que lo meten, ya ves, no, fue en el tiempo en el que las series giraban en torno al CSI y la chingada de detectives. Y aquí el giro era, bueno, ¿qué pasa cuando ante casos donde hay pues ciencia de por medio o hay fenómenos químicos, fenómenos físicos, metes a un científico a tratar de resolverlos, ¿no? Con la ayuda de la policía o de los investigadores. Y eran casos muy de este tipo, ¿no? Hay alguien que está clonando gente y meten a este vato. Y dentro de la discusión y dentro de la temática venían a mano también estos temas de la ética. O sea... Bueno, es como los inventos, por ejemplo. Recuerdo que igual, o sea, sí recuerdo estos casos, por ejemplo, a veces te ponen bueno, sí se acuerdan de la última pregunta de la trilogía de Nolan de Batman, el Caballero de la Noche. El caso de la última película donde, bueno, hablan de esta cuestión acerca de la energía nuclear. Bueno, porque, o sea, ponen el aspecto a Bruce Wayne en el aspecto de que si hace pública esta tecnología, es cierto, es un beneficio, creas de alguna otra forma energía limpia, pero te das el otro paradigma de que esta nueva energía puede ser usada con fines como un arma nuclear. Entonces es como que otro paradigma que al final, bueno, es otro aspecto, otro matiz que puede provocar cierta acción. Es como por ejemplo igual para el progreso. Las compañías estas que hacían máquinas para jugar ajedrez, güey, que le ganaban a los campeones mundiales y todo, que decían, o sea, sí está muy chingón, pero estamos hablando de que ya las máquinas tienen una inteligencia mayor a la del ser humano. Y esto, como dice Yoshi, puede ser usado para fines pues, que no son buenos, güey. Sí. Y ahí es donde llega el punto de que hasta dónde podemos llegar con estos inventos. Pero si nos ponemos a tratar de responder... Vean la serie esta, bueno, este anime, ¿cómo se llama? Vean... No, hay un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. O sea, literalmente aplican unas cuestiones de psicología muy interesantes para ver estos factores de cómo, de alguna otra forma, la propaganda, algunos aspectos sociales repercuten tanto en una población
digamos, adolescente y en una niñez es sobre todo muy interesante. Sobre todo la cuestión de, por ejemplo, los juicios de valores o hasta cierto punto el odio que se puede generar en las redes sociales y cómo de una u otra forma afecta a los individuos. Psicológicamente es muy interesante. Bueno, igual esto enmarca en el que ya es septiembre, de hecho es el mes de la prevención contra el suicidio, que bueno, si conocen a alguien o bueno, un amigo, cualquier cosa, apóyenlo. Es un tema igual que tiene que tener visibilidad y bueno, The Ghost in the Shield, no debe ser junto a lo que dice Yoshi y sí, no. The Ghost in the Shield, de hecho, The Ghost in the Shield, o sea, prácticamente es un anime, sobre todo vean las películas, o sea, te toca un dilema muy interesante porque se desarrolla en una temática post-punk, ¿no? O sea, cyberpunk. El género como tal. Es punk, cyberpunk. Bueno, el aspecto de hasta qué punto, o sea, los humanos han evolucionado tanto que ya hay androides y te ponen el tema ético de hasta dónde realmente radica el alma de la persona. Y o sea, son cuestiones como son cuestiones muy pachecas. Le das tantas no, estas son muy interesantes porque recuerdo que una de las premisas era son interesantísimas estas ideas, como dije yo, interesantes. Hasta dónde llega el alma, güey. Ajá. Esto es una cuestión muy pacheca, güey. Sí, y mira que los providas ya lo descubrieron, ¿eh? O sea, parece que los providas, por ejemplo, definir la vida misma, ¿no? O sea, ¿qué es vida? ¿Quién tiene vida? O sea, que un filósofo decía, yo quiero que alguien me diga, porque nosotros no sabemos cómo madre definir vida. Y estos vatos ya te dicen así. Que es cultura, ¿no? Así. Ajá. Sí. Ay, no manches, no te metas en esos pedos. Sí. Bueno, es que son muchas cuestiones que al final abre la puerta a este tema de la ética. ¿Dónde está esa línea? Y es como que la línea, por ejemplo, que algunos dicen, es que estos reglamentos, estos, digamos, limitantes, frenan el progreso humano. Pero siempre hay que hacernos la pregunta, ¿ese progreso humano hasta qué punto es más beneficioso que por ejemplo, la gente del Proyecto Manhattan no tuvo ética? Aunque al final lo nuclear se pudo usar de un fin medianamente bueno, como ejemplo, la un bien mayor nuclear, pero la manera en la que se descubre, pues no está tan chido. Fíjate que ahorita, viendo el panorama del Proyecto Manhattan y las bombas atómicas y nucleares, de alguna otra forma creo que fue bueno y malo a la vez. Por un aspecto de que hay tanto miedo a una guerra nuclear. Una guerra nuclear que es, digamos, ahora muy difícil que se haga una guerra propiamente dicho como lo conocemos. No, pues es que al final hasta la guerra hay reglas, güey. Imagínate. Entonces, eso, fíjate, hay una serie igual muy buena que se llama El Proceso de Tokio, que habla acerca de los juicios que se le hicieron en el Tribunal del Lejano Oriente a los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, y toca cuestiones muy interesantes en el aspecto de hasta qué punto es considerado un crimen de guerra los crímenes de lesa humanidad, porque para ese tiempo no existe el término de lesa humanidad. Y bueno, te das cuenta de cómo los jueces debaten hasta cierto punto hasta dónde viene lo jurídico. O sea, y está muy cabrón porque, por ejemplo, porque digamos que el jurado está constituido por las potencias occidentales en primera, y por algunos jueces, digamos, de carácter asiático. Un juez indio de India, pero de educación occidental finalmente, ¿no? Filipinas, me parece que son los únicos dos asiáticos. No, fíjate que el indio, de hecho, indio sin usar el término hindú, pero es hindú el término. El juez hindú, fíjate que chinga demasiado bien a los occidentales porque dicen, de todos los males, es realmente el causante. El Tratado de París es el causante de todos realmente la jurisprudencia.
Ajá, ¿por qué? Porque de alguna otra forma las potencias occidentales fueron demasiadas ingenuas en en las reglas que intentaron imponer. También verlo como forma cultural, ¿no? O sea, la ética y este tipo de interpretar cosas de muchas manera maneras. cultural, porque recuerdo Y, que o en sea, eso de los juicios a los japoneses, en la cosmovisión japonesa, una persona que perdía era una persona sin honor. Y ante el honor, Por eso tú era ya que los samuráis se perdías su mataban, humanidad. güey. Exacto. Ajá, exacto. Por ejemplo, este aspecto, por ejemplo, el juez holandés sobre todo, es uno de los personajes más interesantes porque, bueno, él en vez de como que estar en una fracción como lo vendría siendo un país como Holanda, por toda la tradición que tiene, toda la fama que tiene, realmente se separa mucho de lo que quiere su gobierno. Y por ejemplo, empieza a hablar con un intelectual japonés, donde le empieza a decir realmente por qué pasó todo lo que tuvo que pasar en la Segunda Mundial, porque la población acogió el nacionalismo y el militarismo que se impuso, y al final eso fue lo que provocó. Por ejemplo, él lo veía desde esa óptica. Él decía realmente hay muchos chivos expiatorios y realmente las personas que cometieron esos crímenes en la práctica no fueron los que fueron juzgados. Sí, es cierto, claro. la jerarquía militar como lo fue Toyo y los ministros tuvieron que ver bastante. Los soldados de Son rasos, culpables. ¿no? O sea, Pero los, hubo otras los de a personas pie, que no o sea, fueron juzgadas, ajá. así como los juicios de Nuremberg. En Nuremberg, pero o sea, sobre todo se parte de la primicia de que realmente, o sea, por ejemplo, el caso del juicio de Tokio, realmente no están juzgando como tal a la población, están juzgando a la alta jerarquía, que fueron al final los que provocaron. Ahí estaba más cabrón. El mismo caso se intenta hacer con Nuremberg, pero se dan cuenta de que en la práctica ellos, ¿cómo se llama? Hay alemanes que necesitaban Sí. que se queden en el gobierno para Sí, evitar güey. el paso del Es que comunismo. está cabrón todo Es otra este pedo cuestión. de las leyes y lo ético y hasta dónde una persona puede hacer las cosas de una manera voluntaria, porque ese es otro punto, ¿no? De que yo lo comentaba, creo que fue en el de la... No creo en qué capítulo estábamos hablando igual de los juicios de Nuremberg. Y es que muchas de las personas que fueron juzgadas en los juicios de Nuremberg fue gente que pues eran así como dice Paulino, son soldados rasos, gente que seguía órdenes y que probablemente no lo hacían como, o sea, a propósito, lo hacían porque si sabían que si no lo hacían, pues la cabeza que iba a rodar en vez de la hacerla del enemigo iba a ser la suya. Y ahora sí, eso se los chingaron, no tuvieron piedad con ellos. Que pues ya hemos hablado de que los juicios de Nuremberg fueron todo menos justos. Sí. No estamos defendiendo nada de eso para puntualizar. Uh-huh. Pero desde el punto de vista histórico y de cómo se dio y de la cultura que había en ese lugar, pues sí, Sí, o sea, es lo que yo comentaba, ¿no, güey? sí. Lo que yo comentaba, ¿no? Dejan ver cosas. Bueno, sobre todo es hasta cierto punto psicológico, como los jueces de alguna otra forma, o sea, este aspecto de la objetividad al final no existe como tal. Te Porque al predispone. final mostrarte tantos horrores, y bueno, lo ves en la mentalidad de tu época, tú dices con Sí. cara de... Te deja hasta cierto punto, no te puede hacer al 100% justo. O como en el caso de los japoneses que decían, es que tú me estás juzgando porque perdí. O sea, otra vez en el imaginario de ellos, pues decía, pues estos juicios no son por lo que yo hice, no son tanto por lo que hice, sino porque perdimos, ¿no? O sea, y ya en este pedo de que ya me quitaste el honor porque ya perdimos, pues ya me da X. O sea, yo lo entiendo desde mi perspectiva, no desde de la que tú me estás diciendo, ¿no? De que derechos humanos, no, pues para mí eso no existe. Para mí existe el hecho de que perdimos y nosotros también. Entonces por eso vienes tú aquí también. Que tiene que ver mucho que los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial se desencadenan por Sí. cosas que causaron realmente las potencias. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar como @asipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Pablo Nochan en Facebook y en Instagram y en Twitter como
Pau-3cc. A ti, Yoshi. A mí pueden encontrar como Yoshi.2807 en Instagram. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana, porque ya la siguiente semana toca independencia, chingada madre. Ya toca Traigo mis hablar. chistes. Sí. Vayan preparando sus chistes sobre la guerra de independencia, porque se va a poner Tengo bueno. algunos voy a ver si le tomo algunas screenshots de los vatos mamadores Ay, Dios. del Segundo Imperio y el que dice Agustín Dito. Ya ves. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Nos vemos.